la Biblia que lo leemos en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Padre, esta es tu palabra y en esta mañana queremos poder aprender de ella, Señor. Es manantial de vida para nosotros y hay misterios que necesitamos nosotros descifrar. Lo podemos hacer mediante tu Espíritu Santo. Por eso te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una de las últimas palabras que dijo Jesús antes de irse de esta tierra, y esto está en el libro de los Hechos, capítulo 1, de id y hacer discípulos a todas las naciones. Lo envió, antes de ser alzado, lo envió a Judea, a Jerusalén, a Samaria y a todos los lugares hasta el fin del mundo, dice la Biblia. Amén. O sea que el propósito de Jesús era de poder enviar a personas, sacarlas de las comodidades, porque si Jesús lo dijo a sus discípulos, seguramente ellos querían estar cómodos en Jerusalén. ¿Cuántos a veces están cómodos? Yo creo que todos, ¿no? Nadie quiere irse del lugar y decir, no, yo no quiero, nadie. Sin embargo, Jesús le dice, vayan. Es probable que los apóstoles estén ahí sin querer salir de esa comodidad. Pero Dios siempre hace algo. Decí conmigo, Dios siempre hace algo. Dios siempre hace algo para sacarte de tu comodidad. A veces pone problemas, a veces pone diagnósticos médicos, a veces pone situaciones, a veces pone cosas. Y a veces nosotros nos ponemos a reprochar, ¿o no? ¿Cuántos reprocharon a Dios? No levante su mano. Pero hemos reprochado a Dios por cualquier situación. Pero Dios puede hacer todo lo que Él quiera. ¿Cuántos se someten a la voluntad de Dios? 1, 2, 3, 4. Qué poquitos. Pero bueno, vamos a creer que el Señor va a tocarnos corazones. Usted no sabe qué es lo que va a suceder de acá que salga de esta reunión. Usted no sabía qué es lo que iba a producirse antes de la predicación. Pero aquellos que disponen su corazón a lo inesperado, Dios siempre tiene la compañía asegurada para cada uno de nosotros. Y el Señor Jesús le dijo, y hace para que no haya comodidad, permite una cierta persecución sobre la iglesia, y es cuando vemos al primer mártir, a Esteban, apedreado, defendiendo él su convicción de la fe que había creído. Amén. La iglesia había empezado a crecer, es más, necesitaron personas, diáconos, para que puedan abastecer las necesidades de un pueblo. Porque no todo es espiritual, decía el que tenés al lado, no todo es espiritual. Amén. Si no, cada uno de nosotros se quedaría en la casa y, yo soy espiritual. Porque hay que atender las mesas de las viudas y de los huérfanos. Por eso la iglesia tiene cierta resistencia ante el pensamiento natural. Nunca le escuchó decir a usted a alguien, decía, pero ¿por qué tenés que estar en la iglesia todo el día si seguís siendo la misma, o el mismo? Pero es necesario porque en este lugar se atienden a las viudas, se atienden a los huérfanos, en este lugar se siente el poder de Dios. Porque no porque usted sea el mejor de los pastores, no porque usted sea el apóstol, no porque yo sea alguien especial, sino que Dios determinó que en este lugar sea derramada bendición y vida eterna. Lo hizo Dios. Decía que tenés al lado, vos no tenés nada que ver en esto. Lo hizo el Señor. Amén. Con nuestras fallas y nuestras cosas. Y en esa persecución que Dios permite para incomodar a sus discípulos, para incomodar a los apóstoles, se desprenden y van a las ciudades y empiezan a hacer cosas. Es como te pasó a vos. La situación que vos tenías en tu casa, ¿cuántos estaban cómodos en sus casas, en sus vidas? Yo estaba cómodo, me recuerdo, cuando empecé en los caminos del Señor. Yo trabajaba, era feliz, era reconocido, no tenía ningún problema, pero Dios dispuso una situación puntual para poder salir de esa comodidad. Así que si usted en esta mañana está saliendo de esa comodidad, dé gloria a Dios, dé alabanza al Señor, porque el Señor mismo lo está sacando de su comodidad para llevarlo a un lugar mejor. Amén. Y no estoy hablando de las mejores vacaciones en Cancún, ni de nada de eso, ni de un paseo a Disney, sino de que usted pueda ser investido de ese poder y de esa gloria.
Amén. Leemos en la Biblia, en este capítulo en especial, y vamos a hablar de lo que representaba Samaria. Samaria, usted sabe, era una ciudad importante en el reino del norte. ¿Sí? ¿Se acuerda? Si usted lee el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel se dividió en los reinos del norte y Judá, que era el sur. Entonces, entre Jerusalén o entre judíos y samaritanos no estaba bien la cosa, como en tu casa, o como en el barrio, o como en la iglesia. Había cierta rispidez, cierto conflicto. Ahora Dios comisiona a una persona que no dice que era súper especial, pero que tenía hasta ciertas cualidades. Su reputación era buena, estaba lleno del Espíritu Santo, tenía sabiduría, era considerado como un evangelista y era una persona muy centrada, y estoy hablando de Felipe. Amén. Dios permite que Felipe, que era un diácono que atendía las mesas, en ese problema vaya a Samaria. Y Samaria no estaban bien recibidos los de Jerusalén, los judíos. Como a vos te pasa y a mí me pasa que a veces no somos bien recibidos en lugares. Amén. Vos llegás y dices, ¿y este? No, lo que pasa es que Dios dice así, ¿y este qué le pasa? Y te empiezan a dejar solo. Bueno, a veces nosotros pensamos que Dios nos va a llevar a lugares hermosos. Y usted tiene que estar preparado para que Dios lo lleve a lugares que no son tan hermosos, pero que necesitan la palabra de Dios. Amén. Porque dice la Biblia que los enfermos sí son los que necesitan. Los que tienen salud. Amén. Los pobres en el espíritu son aquellos que necesitan de Dios. Usted y yo éramos pobres de espíritu. Y vamos a estar perfectos cuando venga el día grande y estemos delante de su presencia. No es ahora. Mirá lo que tienes al lado, decirle, vos perfecto ahora no sos. Amén. Seremos perfectos cuando venga el Señor y nos lleve, porque su obra va a estar culminada, terminada. Y usted así, qué lindo, la verdad, qué buenísimo que te lo llevaste. No, usted no hacía eso. Felipe tenía que ir a Samaria como evangelista, en un lugar donde no lo querían, en un lugar donde no quería escuchar la palabra de Dios, era muy resistido, ¿saben? Usted si lee Juan 4, cuando el Señor Jesús tiene un encuentro con la mujer, ¿cómo? Samaritana. Que cuando se encuentra con Jesús, dice, ¿cómo me vas a hablar vos que vos sos judío? Los judíos y los samaritanos no tenemos nada que hacer. Pero bendito sea Dios que le dio la oportunidad a la primer mujer evangelista que conmocionó Samaria. Gloria a Dios por las mujeres. Ve que a veces que hay machistas que se van a la mujer, ¿no? Estaba en el pozo de Jacob y Dios vio que ella tenía algunas dificultades porque Dios no hace excepción de personas. Dios te utiliza a vos, Dios me utiliza a mí, Dios utiliza a quien quiera y a su nombre. Pero Felipe era un diácono. Dice la Escritura, y lo vamos a leer en el versículo 5 de este capítulo, el capítulo 8. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Qué hacía la gente? ¿Y qué más? Escuchaba y veía. Decirle al que tenés al lado, ¿cómo te están viendo? Una cosa es escuchar. Qué lindo cuando los predicadores predicamos y pensamos que la predicación tiene que ver con lo que nosotros decimos. Pero no es así, porque dice que Felipe estaba en Samaria y toda la gente que hacía, escuchaba y veía. A veces dice, no, vení así nomás, anda así nomás a predicar, hacé así nomás, hacé todo así nomás, no es así nomás, porque hay gente que te ve. No, pero Dios sabe todas las cosas, Él me ve. Sí, no, pero hay gente que te ve. Te observa, te escucha. ¿Y cuántos quieren evangelizar a su familia? ¿Cuántos quieren evangelizar su barrio? ¿Cuántos quieren evangelizar su grupo de trabajo? Amén. Entonces usted tiene que saber que lo van a ver. Y gracias al Señor usted está más lindo desde el primer día que usted vino acá. Amén. Usted está mejor. Mirá lo que tenés que decirle. La verdad que es una bendición. Antes era feo, del verbo feo, pero ahora estás lindo. Diga la verdad, hermano. Éramos feos. Ahora estamos hermosos para el Señor. Amén. Y a su nombre. Sonría que Jesús le ama.
Amén. Dice la Escritura que estas personas escuchaban y también veían. Así que les llegó a los oídos de de Pedro y de Juan, que eran las autoridades de la iglesia y que supervisaban las acciones que iban haciendo en la iglesia. ¿A cuántos les gusta que lo supervisen? ¿Verdad que no nos gusta? Vamos, no se dice, ¡ay, a mí me gusta! ¡Mentira! Si cuando viene el jefe usted se empieza a barrer más rápido. Viene el pastor y usted está, habla más. Mentira, estaba hablando de fútbol recién. Que no es un pecado. Amén. Pero no nos gusta al ser humano. A usted, gloria a Dios, que en Verazategui a todos les gusta que lo supervisen. Qué poquito, amén. Pero le llegó a los oídos de Pedro y de Juan que las cosas estaban resultando. Porque el evangelio resulta. Hay gente que dice, el evangelio a mí no me resultó. Mentira del diablo. El evangelio son buenas noticias. Y las buenas noticias es que alguien murió por vos para darte vida eterna. Aleluya. Esas son las buenas noticias que tiene el Señor. Apláudale si usted lo cree. Gloria a Dios. Mire qué pasaba, versículo 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Como en Verazategui, alguien diga, gloria a Dios. Amén. Así que es importante saber esto. Miren lo que sigue diciendo. En el versículo 12, dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba que, miren lo que hacía Felipe, el evangelio del reino de Dios. No el evangelio de la prosperidad, no el evangelio de sálvese quien pueda, no el evangelio del venir para acá que somos libres, no el evangelio de libres en Cristo, no el evangelio, el evangelio del reino de Dios. Y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. O sea que estaba bien ahí la iglesia. Amén. En Samaria había un movimiento, como en tu familia hay un movimiento tremendo. Gloria a Dios. Empiezan a haber cosas, situaciones. Alguien tiene que decir amén ahí conmigo. Pero estaban escuchando, viendo, escuchaban el evangelio del reino de los cielos, que no es cualquier evangelio. Que nosotros no somos los de la palomita, nosotros no somos los salvos siempre salvos, nosotros no somos aquellos, nosotros somos los de la doctrina de los apóstoles, de la iglesia primitiva. Alguien tiene que decir amén. Salvo que usted no lo crea. ¿Amén? No, pero yo creo que Dios me va a dar una camioneta. Mirá, si Dios te va a dar una camioneta para que te estroles contra una pared, no tiene sentido. Dios te puede dar vida eterna, esa vida eterna que nadie te la puede quitar. Nadie te la puede sacar, ya es su nombre. Entonces Felipe es una de las personas que nosotros debemos imitar. Aleluya. Mire, tanto fue el trabajo que hizo Felipe, hermoso, que lo mandaron al desierto. Decía que tenés al lado, ¿vos querés trabajar bien para el Señor? ¿Por qué no me mandó a Alejandría? ¿No? Se imagina Felipe ahí diciendo, ¡fua! Conmocioné una ciudad. Me van a mandar a predicar en Nueva York. No existía en esa época, pero póngale. No. Muchas veces cuando hacemos muy bien las cosas nos mandan a desiertos. Van cayendo y dicen, es verdad, pastor. Y en los desiertos siempre hay un carro a que parar. Amén. Gracias a la predicación de Felipe, se pudo hacer el primer bautismo de alguien que no era judío, que fue el eunuco etíope. Y en la iglesia fue algo tremendo cuando esa persona llegó, porque cada vez que uno toma compromiso con el Señor, usted va a su casa y transforma su casa, usted va a su trabajo y transforma su trabajo, usted va porque es portadora de la gloria de Dios. ¿Cuántos Felipes hay en esta mañana, en esta casa? Aleluya. Pero ¿no les llamó la atención que dice la Biblia en el versículo 12? Pero cuando creyeron a Felipe, o sea que habían creído a alguien más. Y es llamativo, con esto vamos, esta es la introducción, aleluya, así que hoy nos vamos bien tarde. Que había alguien que no estaba haciendo las cosas como debería ser.
El versículo 9. Dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Amén. ¿Escuchó eso? O sea que hay gente que anda queriendo engañar a un montón de personas. Y escuche, dice la Biblia, no lo digo yo. Versículo 7, porque de muchos tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad, pero había un hombre, Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. La diferencia es que lo escuchaban, no lo veían, porque nadie quiere ver malos ejemplos. Amén. Y tus ojos están hechos para ver. Si estás al lado de tu esposa, tu esposo, mirá y decirle, qué bendición que tengo. Amén. ¿Cuándo creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres? ¿Y sabe qué es lo que pasó? Porque a veces pensamos que una cosa son los de afuera y otra cosa son los de adentro. Dice el versículo 13, también creyó Simón mismo. Y habiéndose, ¿qué dice? ¿Cómo? ¿Cómo se bautizó Simón? Era mago. Engañaba a muchos. ¡Ah! Eran como los que no vinieron hoy a la iglesia. ¡Ah! ¿No? ¿Cómo puede ser que una persona así reciba el evangelio? Porque Dios no hace acepción de personas. Mire también otra particularidad que tenía Simón. Estaba siempre ¿con quién? Con los que andaban mal. ¿Con quién? Estaba siempre con Felipe. Simón estaba siempre con Felipe. Gracias a Dios que no hay ningún hermano que se llame Simón en esta noche. Dice, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba como atónito. O sea que Simón era del cuerpo, había creído, se había bautizado y también caminaba con Felipe. O sea que Simón era un hermano hermoso que andaba con Felipe. Mi pregunta es, ¿por qué mandaron solamente al desierto a Felipe? Si Simón andaba como él, eran carne y uña. ¿Alguna vez te dijeron así? Este es carne y uña con este, ¿no sabes? La Biblia sigue diciendo, en el versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y esto se bautizaban en el nombre de Jesús porque ya conocían a Dios. Los samaritanos conocían a Dios, entonces vio que usted se fue bautizado ¿por qué? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque usted no conocía al Padre, porque no conocía a Jesús. Amén. Entonces se bautizaban en el nombre de Jesús porque conocían a Dios, pero no conocían a Jesús. Y a Jesús lo conocemos mediante la revelación que nos da el Espíritu Santo. Gloria a Dios, porque la verdad que hoy es una iglesia que está sabia. Entonces acabamos de leer que dice que entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahora, Pedro y Juan son los mismos que en el capítulo 3 del libro de los Hechos van a la hora novena, a la iglesia de la Hermosa, a orar por ese paralítico. Y cuando ese paralítico los ve, porque seguramente tenían imagen de cristiano, seguramente ellos se congregaban en Berazategui, en Souriga, en todos lados, eso. Entonces tenían esa imagen y dice, uy, estos me van a dar plata, me van a bendecir. ¿Y sabe qué? El dinero es el principio de todos los males. El amor al dinero. El dinero lo necesitamos. Amén. ¿Cuánto necesitan dinero? Y sí, pero el dinero no puede comprar todo, según la tarjeta Mastercard. Amén. Ahora mi pregunta es, Pedro y Juan, cuando ven a este postrado, le dicen, mira,
no tenemos nada. Míranos, pero de lo que tengo, te doy. Y usted y yo tenemos algo poderoso que es la presencia de Dios en nuestras vidas. Y cuando usted dice algo o suelta una palabra o hace algo, algo se tiene que producir. Porque usted no lo hace con dinero, no lo hace con un poder natural. Usted tiene el poder de la fe, que es la convicción. Amén. Entonces usted dice, esto va a suceder y tiene que suceder. No porque usted lo diga, sino porque usted tiene fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántos quieren tener un matrimonio bendecido? Un ministerio bendecido. Un trabajo bendecido. Y el trabajo muchas veces no tiene que ver. Esta semana he hablado con un hermano, me dice, mirá, me dieron una bendición el trabajo. Yo trabajo solo, qué sé yo, y de la nada ni le pedí y el domingo me dieron franco para congregarme. Dios. Amén. Si ese hermano tendría que pagar para tener franco ese, no se resulta nada, no le resulta. Porque no es con algo natural. Ahora, Pedro y Juan eran tan buenos, eran bondadosos. Decí conmigo, bondadoso. Pero, ¿por qué no le dieron eso a Simón? Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Les ofreció dinero. Escuche, Simón era del pueblo. Simón andaba con Felipe. Simón le tenía el micrófono a Felipe. O sea, a ver, Felipe, tenés que evangelizar. Sí. Anda el micrófono. Simón andaba atrás de él. ¿Cómo puede ser que los apóstoles, Pedro y Juan, le negaran? ¿Saben por qué? Porque activaron algo que usted y yo tenemos que saber activar. ¿Amén? Que es de discernir, de ver, de probar los espíritus. ¿Amén? Porque todos tenemos una historia. Así que tenés al lado, todos tenemos una historia. Mirá lo que tenés atrás y decirle, mirá, vos también tenés una historia. Aleluya. Mayormente los de atrás son los más bullanqueros. Es un chiste, hoy dicen, me enojo con el pastor. No, un chiste. Pero estoy viendo algunas caritas. A ver. Es un hombre. Mire todas las cosas que tengo que decir para que usted se ría y le caiga bien esto. Diciendo Simón, ofreciendo plata, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Lo que quiso hacer Simón es agradar a Dios con una vieja identidad que él tenía. Porque él era mago, él era una persona que la gente lo escuchaba. Vio que hay gente que dice, no, a mí Dios me llamó porque yo tengo cierta facilidad para hablar con la gente. Yo sí, es algo que yo ya lo puse en práctica. He engañado a muchos, tengo el poder de convencimiento en las personas. Entonces yo quiero ese Espíritu Santo también para poder ponerlo por obra en las manos del Señor. Nada de lo que nosotros tuvimos en el mundo puede garantizarnos a nosotros el hecho de agradar a Dios. Si usted no muere, no puede agradar a Dios. Si no se muere todo lo que fuimos nosotros, no podemos agradar a Dios y a su nombre. Pastor, entonces ¿para qué estudio? Pastor, entonces ¿para qué me esfuerzo? Entonces, pastor, ¿puedo cambiar de familia? No. Entonces voy a cambiar un modelito de mi esposa, pastor. No. Si le tocó una 1977, 1970, acéptela. A ver. Tunela. Haga tuning. Porque cuando era último modelo estaba bueno, ¿sí o no? Y esto va para los hombres también, que empezamos a tener un paragolpe bastante marcado. Amén. El Señor bendiga a aquellos que miran por las redes sociales. Reciba también. Entonces. Amén. Dame también a mí ese poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con
dinero. Hermano, no ofrezca su antigua identidad para el reino de los cielos. No ofrezca. Si usted hacía algo y tenía algo que lo identificaba, muera. Muera, irreversiblemente muera, porque no puede hacer nada. No, yo era gran cosa. No, usted no era nada. Dios lo va a hacer gran cosa a usted. Amén. Lo que usted hacía en el mundo no lo puede impresionar. Yo conozco mucha gente que es muy ávida en todas las cosas de la sociedad, que está buenísimo. ¡Qué bueno! Está excelente. Pero viene a la iglesia y no sabe qué hacer nada. ¿Sabe por qué? Porque no murió. Y usted tiene que morir. Yo tengo que morir. Pastor, decís, vos también tenés que morirte, pastor, para algunos que están mirando medio raro. Todos tenemos que morirnos. No, pero yo era esto, yo era lo otro. No, pero yo hice esto. Usted no hizo nada. Simón dice que agarraba y lo que hacía Simón era que ejercía una magia, que en aquella ciudad había engañado a la gente, así haciéndose pasar por alguien grande, pero se convirtió. Y aquellos que se convierten dejan su nueva identidad para nacer de nuevo en Cristo Jesús. Mueren naturalmente para vivir espiritualmente solo para Él. Los dones, los milagros, las maravillas, las señales no son para que te gloríes del pasado, sino son para poder promover un futuro bajo la gloria, bajo la unción del Espíritu Santo, para que te utilice con poder. Alguien tiene que decir gloria a Dios. Por eso a los ricos les cuesta venir a la iglesia. ¿Se dio cuenta? Una vez alguien nos dijo, hay que orar por los empresarios. Y ustedes son empresarios. Los tienen que descubrir nada más. ¿O no? Hay que orar por los pastores. Ustedes hay un llamado pastoral, un llamado evangelístico. Maestros, y de todo hay acá. Mira lo que tenés que decir, andá a saber qué serás vos, ¿eh? Hay alguno que dice, este qué va a ser. Pastor, vos no lo conocés este. Duerme como un hipopótamo, tiene la boca así. Un siervo de Dios, una sierva de Dios. Amén. El problema está que el pueblo muchas veces quiere ver lo que le gusta ver. Simón estaba al lado de Felipe. ¿Y quién iba a pensar lo podrido que estaba Simón? Nosotros a veces estamos muy podridos. Echamos olor. Amén. La iglesia de los Lázaros. Amén. Usted y yo nos tenemos que reconocer que sin Dios nada podemos hacer. Felipe tenía una cualidad. Primero, era una persona que entendía de autoridad. Era una persona que dio buenas noticias. ¿Hace cuánto que no estás dando una buena noticia? Hay un problema en tu familia y lo primero que decís es, si todo se va a ir a destruir, no sabes, el dólar se va a ir por las nubes, no vamos a tener pan, no vamos a tener esto, no vamos a tener el otro. No. Usted puede decirle que luego de esta vida, que es una vida donde Dios nos da la posibilidad de elegir a dónde queremos ir, usted va a tener que elegir la mejor bendición, que es vivir eternamente en el reino de los cielos con Cristo Jesús, para que usted no se queme en el infierno. Por eso usted vive ahora, para elegir. Mira su nombre. Pero si hay hermanos en la iglesia que no aplauden ni para llamar al vecino de al lado. Amén. Nos estamos volviendo chilenos. ¿Sabe que los chilenos cuando llaman en la puerta no hacen esto? ¿Sabía? En uno de los viajes de Chile dice, andá a llamar a aquel, yo fui a una puerta y es así. No salía nadie. ¿No? Allá dicen, ¡aló! Aló encima. Dios bendiga a mis hermanos chilenos. Me dice, aló. Yo veía que cuando aplaudía no salía nadie. Hermano, acá hay personas que ni aplauden a Dios, ni le dan gracias a Dios, ni tienen una expresión con Dios. Quieren solamente estar al lado de Felipe. Y no es para cualquiera estar al lado de Felipe. ¿Sabe qué dice la Biblia? Por eso nosotros tenemos que estar juntos. Así conmigo, tengo que estar juntos. Con esto terminamos. No tienes ni parte ni suerte en este asunto. Qué feo, ¿no? Estar en la iglesia y que alguien te diga, mira, ¿sabes qué? No. Vos quisiste hacer algo con plata y esto no es con plata. Amén. Esto no es con plata. No, pero ¿cómo puede ser? El pastor tiene que andar en una 4x4.
O un equipo de sonido así, que escuche Gigi Ávila todo el tiempo. O que escuche funky para los chicos. No tiene que ver con la situación económica. Un ministerio no es poderoso por lo que pueda poseer. Amén. Tu vida vale mucho más que ladrillos, que camionetas, que automóviles, que pasajes, que viajes, que vale mucho más. Vale la sangre de Jesús. Alguien tiene que decir amén a eso. Amén. Gloria a Dios. Y a su nombre. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón veníamos bien. ¿Sí o no? Veníamos bien. Éramos capaz que a muchos de nosotros éramos como ese Simón. Vamos a ir de acá para allá. Acá, pero tu corazón no es recto. Porque quedó algo del pasado. Porque hay algo que sucedió. Aquellos que no saben, a veces uno tiene que autorreferenciar la prédica para que se entienda. En la década del 90, que ustedes ven acá adelante, andaba por todos lados porque yo era músico. Y Dios me dio la posibilidad de andar grabando discos y viajar y conocer mucha gente. Pero yo detesto, no sé si la palabra detesto queda bien, pero a mí no me gusta cuando me dicen, ay, es Diego. Yo conozco muchos hermanos que dicen, no, este es el ex fulano. Yo no quiero ser ex nada, yo soy Diego. Amén, yo soy el que soy. Sonó Jehová, ¿verdad? Yo soy una persona que fue limpiada de sus pecados por la sangre de Jesús. Yo no necesito referenciar mi vida porque mi vida era una porquería como tu vida. Porque me llegó un mensaje de alguien que de verdad fue con reputación buena, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, muy centrado, y hoy puedo dar testimonio de ese poder, de esa gloria que Dios derramó sobre aquellos que anegan su vida anterior. Dice la Escritura, no lo digo yo, de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí son todas cosas hechas nuevas. ¡Aleluya! Y a su nombre. Si nosotros éramos algo, ¿sabe qué éramos? Pecadores. Mirá lo que tenés al lado si le fueras un pecador. Que no se ofenda. Si el hermano se ofende es que todavía le caen algunas gotitas de sangre. Amén. Pues también, pastor. Algunos si quieren, quítesela conmigo. Pues también, pastor, era un pecador. Los hermanos varones dicen traca, traca. No sé qué quiere decir, si huele es un traca, traca. Si usted quiere conmocionar su Samaria, si usted quiere conmocionar su familia, usted no solamente puede estar al lado de un gran hombre de Dios. Usted tiene que morir a lo que alguna vez fue. Usted tiene que morir a lo que alguna vez practicó. Y querer ser lleno del Espíritu Santo. Porque lo que fueron a hacer Pedro y Juan fue imponer manos, no para que ellos sean visibles, porque de hecho terminaron muy mal. El único que terminó sus días de viejito fue Juan. Pero Pedro no tuvo una muerte como quisiéramos tener nosotros, sino que padecieron el Evangelio. Usted y yo recibimos el Espíritu Santo para poder alcanzar a nuestra familia, para poder alcanzar a los samaritanos de nuestra familia, para poder alcanzar aún a aquellos que no quieren saber nada con nosotros. ¿Te tocó esa Samaria? Gloria a Dios. Pero nadie que no muere puede recibir cosas nuevas. Dice la Biblia que nadie puede echar vino nuevo en odres viejos. Amén. Si no sabe qué pasa, se echa a perder. No solamente el odre, sino el vino. Amén. Y nosotros no estamos para echar a perder nada. Todo lo que Dios nos da es fructífero. ¿Cuántos están en esta mañana convencidos de eso? Amén. Decí conmigo, de lo que tengo, no te doy. Porque no es mío. ¿Sabe qué? Dios da
conforme a su voluntad. Sí, sí a nosotros nos da la vida eterna. Y hoy es una buena mañana para decir, yo quiero esa vida eterna. Y yo quiero del Espíritu Santo. Póngase de pie, por favor, en esta mañana. Gloria a Dios. Aleluya. La Biblia habla muy claro de la rectitud del ser humano. Es más, habla sobre la mansedumbre, habla sobre lo que era Job, un hombre recto. Habla muchas veces de eso y nosotros tenemos que anhelar eso, ser rectas, personas rectas, ¿no? Yo doy gracias a Dios por aquellos que hacemos el intento de ser hombres rectos. Amén.